En este video, exploraremos los instrumentos de tortura de la Inquisición, una era marcada por la búsqueda implacable de la ortodoxia religiosa y la pureza de la fe. A lo largo de este viaje, descubriremos los artefactos que han sembrado terror en el corazón de la humanidad y que han sido testigos mudos de incontables sufrimientos. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Conocida como la Inquisición medieval, fue una serie de instituciones dentro del sistema judicial de la Iglesia Católica Romana que empezaron a finales del siglo XII. Su objetivo principal era descubrir y erradicar la herejía, considerada una enfermedad espiritual mortal que era contagiosa y podía corromper a la sociedad. Esta herejía se refería a cualquier creencia o práctica que se desviara de la doctrina oficial de la Iglesia. Operó bajo la premisa de que la unidad de la fe y la práctica era crucial para la salud espiritual de la sociedad, y por lo tanto, cualquier desafío a esta uniformidad no solo era un acto de rebelión contra la Iglesia, sino también un crimen contra Dios y la comunidad cristiana. Una vez que una persona era acusada de herejía, se le sometía a un proceso judicial en el que se le podía detener y torturar para obtener una confesión. Los castigos variaban desde la imposición de penitencias, como peregrinaciones y flagelaciones, hasta la pena capital, que era a menudo la quema en la hoguera. La tortura se convirtió en una herramienta aceptada para obtener confesiones durante la Inquisición, aunque teóricamente estaba regulada y no debía llevar a la muerte o mutilación. A lo largo de los siglos, la Inquisición evolucionó en diferentes formas. Por ejemplo, la Inquisición española se convirtió en una institución estatal, a diferencia de otras inquisiciones que estaban bajo control papal, y se utilizó para reforzar la autoridad del Estado y la uniformidad religiosa, jugando un papel en la política de poder y la expansión colonial. 1. La cigüeña. El instrumento de tortura conocido como la cigüeña se caracterizaba por su cruel eficiencia al inmovilizar y causar un dolor insoportable al condenado. Esta herramienta de castigo era un artefacto de hierro que sujetaba firmemente al prisionero por el cuello, las manos y los tobillos. La posición forzada en la que se colocaba a la víctima era no solo extremadamente incómoda, sino también diseñada para inducir un sufrimiento prolongado. Los condenados se veían obligados a permanecer de pie o en una postura antinatural durante horas o incluso días, lo que resultaba en calambres agudos y un dolor que se extendía por todo el cuerpo. La tensión muscular era insoportable, y los calambres en los músculos rectales y abdominales solo eran el comienzo de una larga agonía que se intensificaba con el paso del tiempo. La crueldad de la cigüeña residía en su capacidad de infligir un castigo severo sin infligir heridas visibles, lo que la hacía una herramienta de tortura insidiosamente eficaz para los inquisidores, que podían mantener a una persona en un estado de tormento continuo sin el riesgo de causar la muerte prematura que podría terminar el sufrimiento del condenado. 2. La horquilla del hereje. La horquilla del hereje, también conocida como la horca, era un dispositivo de tortura que consistía en un collar de metal equipado con una barra vertical en el extremo que terminaba en 4 puntas afiladas. Este aparato se colocaba alrededor del cuello del acusado, con las puntas apuntando hacia la barbilla. Cuando el collar se ajustaba, las puntas se clavaban en la carne, lo que no solo causaba un dolor intenso, sino que también impedía cualquier intento de hablar o incluso de tragar con normalidad. Era comúnmente utilizado en las vísperas de una ejecución, privando al condenado de la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras o de confesar, aumentando así su angustia mental y física. La restricción forzada del habla era un castigo psicológico adicional, ya que negaba a la víctima la posibilidad de expresarse o de rogar por misericordia. Los pinchos podían causar heridas profundas y, si se utilizaban durante períodos prolongados, podían provocar infecciones graves o incluso la muerte por asfixia, ya que el condenado podía quedar incapacitado para respirar adecuadamente. Este implemento reflejaba la brutalidad y la falta de compasión de la Inquisición, enfocada en el castigo y la represión de cualquier desviación de la doctrina establecida por la Iglesia. 3. El aplastacabezas. El aplastacabezas, conocido también como la prensa de cabeza, fue uno de los dispositivos más macabros de la Inquisición, diseñado para infringir un tormento inimaginable. Este instrumento constaba de un casco de metal que se ajustaba alrededor de la cabeza del prisionero, mientras que un tornillo superior presionaba hacia abajo una placa sobre el cráneo. La mecánica del aparato permitía a los inquisidores aplicar una presión gradual o repentina, según lo desearan. A medida que el tornillo se apretaba, la presión sobre la cabeza aumentaba, causando un dolor insoportable y, finalmente, la fractura de los huesos del cráneo.
Los dientes se destrozaban, las mandíbulas se quebraban y, en los casos más extremos, el cerebro podía ser expulsado de la cabeza. La visión del cerebro saliendo por las cavidades oculares o entre los fragmentos del cráneo era una prueba de la crueldad sin límites a la que podían llegar los métodos de tortura de la época. El aplastacabezas no solo buscaba castigar al acusado, sino también enviar un mensaje aterrante a la sociedad sobre las consecuencias de desafiar la autoridad eclesiástica. 4. El taburete sumergible. El taburete sumergible era un aparato de tortura acuática especialmente temido y utilizado con frecuencia contra mujeres acusadas de brujería. Esta silla o taburete estaba equipado con correas o cadenas que aseguraban al acusado en su lugar y permitían a los inquisidores sumergirlo completamente en agua. La inmersión forzada provocaba una sensación de ahogo y desesperación extrema, ya que la víctima era incapaz de respirar. El inquisidor controlaba el tiempo que la persona permanecía bajo el agua, a veces sumergiéndola repetidamente hasta que, entre agonía y desesperación, el acusado confesaba falsamente o perecía ahogado. En ocasiones, si se obtenía una confesión, la persona podía ser ejecutada posteriormente de una manera más misericordiosa, como el ahorcamiento o la quema en la hoguera. El taburete sumergible no solo era un método para obtener confesiones forzadas, sino también una forma de castigo y de demostración pública del poder y control de la Inquisición sobre la vida y la muerte, manteniendo así el terror entre la población y reforzando la autoridad de la Iglesia. 5. La hoguera. La hoguera es quizás uno de los métodos de ejecución más infamemente asociados con la Inquisición, y se ha convertido en un símbolo perdurable de la opresión y el control religioso de la época. Se utilizaba predominantemente contra aquellos condenados por herejía o brujería, siendo las supuestas brujas las víctimas más trágicamente célebres. En una ejecución típica, la víctima era atada a un poste en una plaza pública, con madera y otros materiales inflamables apilados a su alrededor. Ante una multitud a menudo fervorosa, se encendía la pira, y las llamas consumían a la persona viva. La muerte por quema no era rápida ni misericordiosa. Era un espectáculo diseñado para ser visto, para enseñar una lección aterradora sobre el poder de la Iglesia y el destino de aquellos que se desviaban de sus enseñanzas. El humo, el fuego y las llamas eran una sentencia de muerte que también purificaba la comunidad de la mancha de la herejía, según la lógica de la Inquisición. 7. El desmembramiento por caballos. Era una forma de ejecución que subrayaba la brutalidad con la que la Inquisición castigaba los crímenes considerados graves. En este método, los condenados eran atados por cada una de sus extremidades a un caballo. A una señal, los caballos eran azuzados en direcciones opuestas, desgarrando violentamente el cuerpo de la víctima al tirar de las cuerdas o cadenas con fuerza letal. Este acto no solo buscaba ser un castigo para el condenado, sino también servir como un espectáculo aterrador que reafirmara el poder y la autoridad de la Inquisición y de la ley. La ejecución por desmembramiento era reservada a menudo para los crímenes considerados de traición o para aquellos que cometían ofensas particularmente atroces. 8. El toro de Falaris. También conocido como el toro de bronce, era un dispositivo de tortura y ejecución especialmente cruel y de naturaleza sádica. La víctima era encerrada en el interior de una escultura de metal hueca con forma de toro. Debajo de esta estructura se encendía un fuego, calentando el metal hasta que se ponía al rojo vivo. Los gritos de dolor de la persona encerrada en el interior resonaban a través de tubos diseñados para dar la impresión de que el toro estaba bramando, un detalle macabro que añadía un elemento teatral al sufrimiento. La víctima sufría quemaduras extremadamente graves, y la muerte llegaba solo después de un prolongado y agonizante tormento. Este método no solo buscaba castigar al condenado, sino también crear un ambiente de terror psicológico entre los testigos. 9. La cuna de Judas. Era un aparato de tortura diseñado para infligir un dolor agudo y prolongado. Consistía en una pirámide de madera o metal con una punta afilada, sobre la cual se suspendía a la víctima por las extremidades utilizando cuerdas o cadenas. Se bajaba gradualmente al prisionero sobre la punta, de manera que el peso del cuerpo recaía sobre la zona genital o anal, provocando una laceración profunda y dolor extremo. La tortura podía durar horas o días, con la víctima siendo izada y bajada repetidamente. Este método tenía como propósito forzar confesiones o simplemente castigar de forma brutal. La cuna de Judas es un testimonio de la crueldad que podía alcanzar la justicia en la era medieval, en la que la tortura era vista como un medio legítimo para alcanzar la verdad o para purgar la herejía. 10. La sierra. Era un instrumento que representaba uno de los castigos más despiadados y sangrientos de la Inquisición.
La víctima era suspendida boca abajo, con los pies atados para asegurar que la sangre se mantuviera en la cabeza y así evitar que perdiera el conocimiento demasiado rápido. Esta posición invertida también aseguraba una muerte más lenta y dolorosa, ya que retrasaba la pérdida de sangre. El verdugo comenzaba a serrar al condenado por la entrepierna, avanzando hacia el torso. Esta técnica cruel aseguraba que la víctima permaneciera consciente y experimentara el máximo dolor posible, a medida que la sierra desgarraba la carne y cortaba los órganos. A menudo, el condenado no perdía la conciencia hasta que la sierra alcanzaba el abdomen o incluso el pecho. Esta forma de ejecución era simbólica del castigo extremo reservado para los crímenes considerados abominables, y su uso era tanto un acto de castigo como un medio de disuasión, un aviso visual escalofriante de las consecuencias de desafiar las normas morales y legales de la época. ¿Conocían la historia detrás de estos métodos de tortura, o es la primera vez que escuchan sobre ellos? Cuéntenos en los comentarios qué les ha sorprendido más, y si hay algún otro tema histórico que les interesaría que exploráramos. Recuerda dar me gusta a este video y compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan aprender sobre este sombrío capítulo de la historia humana.